Comienza lo bueno. Arranca una de las mejores competiciones del mundo del fútbol. Comienza la primera división española. Para el Real Oviedo se inicia una nueva etapa, un proyecto ilusionante, bonito y a la vez súper exigente. El primer test es ante el Villarreal, un equipo que está llamado a ser uno de los clubes más competitivos de nuestra liga, un equipo que puedo decir que va a estar este año peleando en la parte alta de la clasificación. El Villarreal tendrá que hacer frente a un equipo al que al menos desde fuera le rodea un poco la incertidumbre, la falta de fichajes, esas dudas por saber cómo va a jugar el Oviedo, si algunos de esos detalles que vimos en pretemporada, como la presión más agresiva en algunos tramos del partido o el querer protagonizar más esos momentos con balón, van a seguir repitiéndose. Muchísimo tiempo llevábamos esperando este momento, el de ver al Oviedo en primera, y por fin llegará el día. La cuenta atrás finalizará. En el vídeo de hoy hablaremos sobre diversos temas que rodean a esta previa, a este partido, los onces, las opciones de los dos equipos, tanto del Villarreal como del Real Oviedo. Empezamos. Un nuevo envite para el Real Oviedo, un nuevo desafío al que hacer frente. El Real Oviedo comienza la temporada oficial ya enseguida, en un día. Ya tenemos ese partido, ese partido que desde ya hace tiempo estábamos deseando que llegase o con mucha ilusión, ¿no? Con ganas de ver al Oviedo debutar en la primera división de esta liga española, ¿no? Después de tanto tiempo, sin pisarla. Un Real Oviedo que se enfrentará al Villarreal, a este equipo que la temporada pasada quedó quinto en nuestra liga, clasificándose a la Champions League. Un Villarreal que tendrá que jugar competición europea esta temporada, que se ha reforzado realmente bien, desde mi punto de vista, que tiene jugadores de un nivel bastante alto. Un Villarreal que se encuentra en un buen momento, ¿no? No sé si el mejor momento de los últimos años, porque al final está ese Villarreal, ¿no? De Unai Emery que llegó a las semifinales de Champions. Pero bueno, el Real Oviedo va a tener que enfrentarse a un Villarreal bastante potente, a un Villarreal con grandes jugadores, que sea Jose Pérez, jugador que es internacional, ¿no? Con la selección española, el flamante fichaje Thomas Partey, que en su día jugó en la Liga Española con el Atlético de Madrid y que estas últimas temporadas estuvo con el Arsenal, siendo además importante, ¿no? En el proyecto del equipo londinense. Varios jugadores de bastante nivel, ¿no? Alguna dudilla también en la defensa, si por ejemplo su reciente fichaje Mourinho está preparado ya para ser el central o el lateral derecho titular en el equipo valenciano. Bueno, son dudas también, hay dudas, pero creo que también bastantes certezas, ¿no? Y luego tienen a un magnífico entrenador como es Marcelino, de aquí, de Asturias. Eso sí, pues del Oviedo. Con el Oviedo lo congenian muy bien, ¿no? Porque es el Sporting, pero bueno, es asturiano y un entrenador que además, bueno, siendo sinceros, ¿no? Es un magnífico entrenador que le ha dado mucho al Villarreal en las diferentes etapas en las que ha estado y que allá donde ha ido, en general, siempre las cosas le han ido bien y además ha habido feeling, ¿no? Con las aficiones o con los diversos equipos, ¿no? En el Athletic Club, que si Valencia, ahora Villarreal, ¿no? Creo que es su tercera etapa, su segunda etapa, ¿no? En este equipo. Y bueno, ya vamos a centrarnos a empezar a desgranar ciertas cosas del partido. Vamos a ir primero con las bajas, porque hay bajas, tanto de Villarreal como de Oviedo. Por parte del Villarreal, Logan Costa no podrá estar por rotura y ligamento cruzado anterior de hace 26 días, es baja hasta febrero. Luego Willy Cangola, baja hasta diciembre-enero. También, no, este es lesión en los isquiotibiales. Estos son dos centrales, ¿no? Dos centrales que llegaron el curso pasado, además jóvenes. Willy 20 y Logan Costa tiene unos 23, 24 años. Son dos centrales que no podrán estar. La defensa más o menos en cuadro, ¿no? El Villarreal para ser principio de temporada, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque para ser pues principio de temporada normalmente los equipos suelen contar con prácticamente todos los jugadores. Luego es baja también a Jose Pérez, una baja bastante sensible. Antes lo comenté, ¿no? Como era uno de los futbolistas más importantes de este proyecto del Villarreal y no podrá estar por unas molestias en el aductor, así que no hay que alegrarse nunca, ¿no? Por las lesiones, pero es cierto que al Real Oviedo pues le viene bien que a Jose Pérez no esté. Un jugador que yo creo que si estuviese bien físicamente, pues acompañaría a Gerard Moreno en la punta del ataque, actuando él como segunda punta y teniendo esa movilidad. Y luego es duda Denis Suárez, ¿no? Este centrocampista que se crió en el Fútbol Club Barcelona, también estuvo en el Celta, Sevilla,
en varios equipos de la Liga Española, pues parece que es duda y ya veremos si está para este partido. En el último entrenamiento trabajó al margen del grupo. Y vamos ahora con las bajas del Real Oviedo, la de Álvaro Lemos, que ya se sabe, ¿no? Rotura del ligamento cruzado y es baja más o menos hasta septiembre-octubre. Luego la de Santiago Colombato, que son unas molestias que no han determinado, no han dicho de dónde son, ¿no? Me parece, creo que estoy en lo cierto, pero si no me equivoco, eso no se sabe muy bien todavía de dónde provienen, ¿no?, esas molestias. Bueno, el cuerpo técnico lo sabrá, ¿no? Pero nosotros como aficionados no lo sabemos. Luego Jaime Soana, que es baja por molestias en el pubis. Quitando lo de Álvaro Lemos, son molestias que no son relevantes, ¿no? Molestias que enseguida pues va a pasar eso y ya estarán probablemente para el partido ante el Madrid. Y luego Lucas Hijado por una lesión muscular en el muslo. Y será baja también. Y luego la de David Costas, no es por lesión, sino por roja, porque en el último partido del Real Oviedo la temporada pasada ante el Mirandés, en la final, en el partido de vuelta en el Carlos Tartiere, en esa tangana que hubo, en ese enganchón, ¿no?, entre David Costas y otros jugadores, David Costas pues fue uno de los damnificados y fue expulsado, ¿no? Y por lo tanto no podrá estar en este primer partido de Liga. Importante esta baja para el Real Oviedo y son bajas sobre todo importantes la de Santiago Colombato y David Costas, que son dos jugadores que probablemente, viendo cómo está la plantilla a día de hoy, están llamados a ser piezas importantes en el Real Oviedo. Sobre todo Santiago Colombato, y ya luego lo de David Costas puede variar también en función de si el Real Oviedo acaba trayendo un central, ¿no?, para apuntalar esa posición. Y los 11, bueno, ¿cuáles van a ser los 11? ¿Cuál creo que va a ser el 11 del Real Oviedo? Pues bueno, empezamos por el Villarreal, que es el equipo local. El partido se disputa este viernes a las 9:30 en la Cerámica, en el campo del equipo de Marcelino, del submarino amarillo. En portería creo que va a jugar Diego Conde, el guardameta que la temporada pasada ya fue titular. Puede haber alguna dudilla de si Luis Junior puede ser el guardameta titular de esta temporada. Apostó fuerte, ¿no?, el curso pasado el Villarreal fichando a este jugador. No me acuerdo cuánto pagaron, pero más de 15 millones, si no me equivoco, pagaron por este joven portero brasileño. Y no sé si esta temporada ya se atreverá a Marcelino a darle esa oportunidad al guardameta brasileño. Pero bueno, creo que va a jugar Diego Conde, aunque es cierto que en los partidos amistosos estaba jugando Junior, si no me equivoco. Lateral derecho Juan Foyth. Lateral izquierdo Sergi Cardona y en el centro de la zaga Marín y luego Mourinho, nuevo fichaje del Atlético de Madrid provenía, aunque el curso pasado estuvo jugando en el Alavés cedido o no sé si, no, me parece que el Atlético de Madrid tenía opción de recompra, lo fichó y se lo vendió al Villarreal por una cantidad que creo que oscilaba entre los 10 millones de euros, si no me equivoco. Juan Foyth, como he dicho, estará como lateral derecho. Me parece uno de los grandes laterales de esta liga de primera división de nuestro fútbol. En su día fue de los pocos jugadores que paró a Vinicius cuando Vinicius se encontraba en un buen momento de forma. Llegó a sonar para el Fútbol Club Barcelona. Xavi Hernández, por ejemplo, cuando estaba siendo el entrenador del Barcelona, deseaba tener a Juan Foyth en su plantilla. Jugador argentino, para mí un lateral que probablemente destaca más por lo defensivo. Defensivamente es un seguro, es un futbolista que aporta mucho a nivel defensivo a su equipo. Gran lateral que tiene el Villarreal. Mourinho también podría actuar como lateral y en ese caso Juan Foyth pasaría a la posición de central. Y luego Marín, ¿no?, un central español que viene del Nápoles. El Villarreal ha apostado por él y no es malo, no es malo Marín, y creo que lo puede hacer francamente bien en el Villarreal esta temporada. Buen refuerzo para el conjunto de Marcelino. En el centro del campo, Parejo, no puede faltar. Es un poco el que lleva el timón, ¿no?, muchas veces el que lleva la manija del centro del campo. Es un futbolista con mucha clase, ya lo conocemos de sobra, ¿no?, aquí en la Liga Española. Luego Pape Gueye. Tengo la duda de Thomas Partey, porque yo creo que a la postre acabará siendo titular Thomas Partey, ¿no?, este centrocampista bueno que destaca por ese poderío físico, porque además técnicamente no es malo, y creo que es un jugador que le puede aportar mogollón al Villarreal en un futuro. Pero no sé si para este partido ya Marcelino le meterá de inicio, no me parecería un disparate no meterle, porque es un jugadorazo Thomas Partey, un refuerzo muy bueno para el Villarreal. Tengo la duda, ¿no?, porque Pape Gueye y Thomas Partey pueden compartir algunas características, ¿no? Tienen ciertas similitudes estos dos jugadores, y creo que no sería una locura pensar que Thomas Partey salga de inicio. Creo que es algo que puede pasar, pero bueno, yo creo que a lo mejor Gueye también tiene posibilidades. Luego, en la banda derecha, Jeremy Pino, ¿no?, un extremo veloz, un extremo capaz de romper al espacio, un extremo que te aporta esa profundidad. Y luego ya, por la banda izquierda, Alberto Moleiro.
un Moleiro que creo que este año en el Villarreal puede tener algo de presión, porque el Villarreal acaba de perder a un jugador indispensable, ¿no? Un jugador que en estas últimas temporadas era fundamental en este proyecto y con Marcelino. Y estoy hablando de Alex Baena, ¿no? Que se ha marchado al Atlético de Madrid por 50 millones. Un Alex Baena que es un auténtico jugadorazo y creo que Moleiro está llamado a ser ese próximo Alex Baena, ¿no? No siendo el mismo jugador, idénticamente, no son idénticos, pero creo que comparten características, ¿no? En su fútbol, y creo que Marcelino, no sé si ya inmediatamente le mandará a hacer lo que le pedía a Alex Baena, lo dudo, ¿no? Porque era un juego complejo, ¿no? Donde Alex Baena era clave en la construcción del juego, en esa zona de 3 cuartos de campo. Además, te ayudaba a nivel de cifras, un futbolista que llegaba a zona de ataque, y hacerlo todo en el primer partido es muy complicado, pero creo que Moleiro puede aspirar, ¿no?, a ser ese próximo Alex Baena. Y creo que por ahí van a ir los tiros de Marcelino. Por lo tanto, creo que Moleiro le veremos por esa banda izquierda, pero al final es un enganche, un jugador que actúa por diversas zonas del campo, con buen juego interior. Es un futbolista con bastante potencial y yo confío mucho en Moleiro. Y luego la punta al ataque Gerard Moreno, ¿no? Goleador Moreno, y acompañándole Nicolás Pepe, actuando como segunda punta. Ojito, porque el Villarreal es un equipo que ya lo vimos la temporada pasada, es un club que tiene facilidad, ¿no?, para atacar los espacios, muy ofensivo, que si a lo mejor ellos encajan dos, pero te marcan tres, ¿no? Porque es un equipo muy ofensivo, ¿no? Y eso es algo que gusta, ¿no? Al equipo de Marcelino, ¿no? Es un equipo que sabe volcarse, que no tiene miedo, que no tiene ningún problema en volcarse y en recibir dos, porque ellos a lo mejor te marcan tres. Entonces, el Real Oviedo va a tener que estar muy atento a esas vigilancias, a esas labores en defensa. Así que ahora vamos con el 11 del Real Oviedo. Portería, Aaron Escandel. Yo creo que esta temporada el guardameta titular va a ser Aaron Escandel. Para mí sería una sorpresa que fuese Moldovan. Por lo que he visto ahora en pretemporada, no me ha parecido que esté, a día de hoy al menos, por encima de la figura, ¿no?, de Aarón. Así que yo creo que Aarón va a seguir siendo el titular, o al menos en este primer partido de Liga. Nacho Vidal en lateral derecho, lateral izquierdo Ryan Alassane, centrales Oyer Luengo y Dani Calvo. En el centro del campo, Kwasi Sibu y Alberto Reina. He puesto un 4-2-3-1, pero bueno, es un 4-3-3. Esto va alternando, ¿no? En momentos es un 4-3-3, en otros momentos del partido es un 4-2-3-1. Esto se va alternando un poquito, ¿no? Sibu y Reina más en la base de la jugada, siendo Sibu ese medio centro defensivo posicional, y luego como enganche o como interior en algunos momentos Luka Ilić, ¿no? Podría ahí entrar, por ejemplo, Santi Cazorla, pero creo que el elegido para este encuentro, para este primer partido, va a ser Luka Ilić, y ya si eso en la segunda parte vemos al bueno de Santi Cazorla. Por la banda derecha, Hassan, que es cierto que tuvo una lesión, una pequeña lesión, unas pequeñas molestias, pero parece que no van a ir a más, y ojalá que esté para este partido. Tiene toda la pinta de que va a salir de inicio. Jugador ahora mismo fundamental en el Real Oviedo por ese desborde que tiene, y ya haré un vídeo hablando de quién creo que pueden ser los jugadores que más pueden darle a este Real Oviedo, que más potencial tienen, y ahí voy a meter a Hassan, ya os lo adelanto, que os hago un spoiler aquí, que ahí voy a meter a Hassan, porque a mí es un futbolista que me encanta, que me fascina. Luego por el costado izquierdo Ilia Chaira, y en la punta del ataque creo que va a jugar Fede Viñas. La punta del ataque del Real Oviedo es probablemente a día de hoy donde más dudas puede haber, porque a lo mejor hay alguno que piensa que puede ser Rondón el titular, otro Alex Forés y otros a Fede Viñas, y hay gente que a lo mejor no le convence ninguno de los tres. Yo creo que con el tiempo acabará siendo Fede Viñas, no sé si comenzará siéndolo, pero yo creo que con el tiempo acabará siéndolo Fede Viñas, acabará siendo el 9 titular del Real Oviedo. Rondón yo le veo con otro rol para salir en los últimos momentos, para cabecear ciertos balones, ¿no? Para salir en esos últimos tramos de los encuentros. Alex Forés creo que también va a tener minutos, vamos a ver qué es lo que pasa en esta posición, pero yo creo que ahora en el inicio de temporada vamos a ver a Fede Viñas. Además lo conoce bien Belko, ¿no?, de tenerlo la temporada pasada. Los otros dos no estuvieron el curso pasado, y parte a lo mejor con algo de ventaja en este sentido Fede Viñas, ¿no? Que yo creo que, bueno, el año pasado se vio como Belko tenía confianza, ¿no? Era un jugador que estaba respaldado por el entrenador serbio. Creo que ya he destacado alguna de las cosas, ¿no?, del Villarreal. Jugadores en el banquillo que te interesantes. Bueno, empezando por la defensa,
pues aparte de los que he dicho, pues Pedraza a lo mejor puede salir en la segunda parte, ¿no? Un lateral que pueda aportarte profundidad en caso de que el Villarreal lo necesite. En el centro del campo, pues Tomás Partey ya lo hemos nombrado, Comesaña, Denis Suárez no llegará, y arriba a la delantera, pues hay nombres como Ilias Akomach, que ya se ha recuperado de esa lesión que tuvo el año pasado, si no me equivoco, de ligamento cruzado. Luego hay un chaval, un delantero centro que se llama Eta Young, que el año pasado estuvo jugando con el Villarreal B y marcó 19 goles en primera ref. Ojito a este chico, ¿no? Porque creo que además está sonando, ha llegado a sonar para el Real Oviedo, me parece, para salir cedido. Pero bueno, una plantilla que todavía faltan jugadores por llegar al Villarreal, ¿eh? Eso no lo dudéis. También tenemos ya números, ¿eh? Los números del Real Oviedo: Moldovan el 1, Alberto Reina el 5, Hassan el 10, Borja Sánchez el 16, pero bueno, vamos a ir con la convocatoria, os dejo aquí la imagen. Luego los árbitros del partido, antes de irme con los convocados, son Alejandro Muñiz, el árbitro, y el del VAR, Carlos del Cerro, ¿no? Cambiamos ahora de árbitros, estamos acostumbrados normalmente a los típicos de segunda, ¿no? Y ahora nos cambia un poquito. A lo mejor nos encontramos con un árbitro que en su día coincidimos en segunda división. Pero bueno, el tema de los árbitros ahora cambia y vamos a ver si gusta a la afición del Real Oviedo el nuevo arbitraje, ¿no? Los nuevos árbitros que van a arbitrarnos esta temporada en la primera división del fútbol español. Os dejo por aquí la convocatoria. Entran algunos canteranos, entra Borja Sánchez, ojito con Borja Sánchez porque a lo mejor finalmente se queda. Me ha sorprendido lo del número, tiene el 16, no tiene un número random como puede ser a lo mejor el que tiene Alex Cardero, que es el 27, ¿no? Que es un número que no se suele ver mucho, al menos en la Liga Española. A mí lo de Alex Cardero me parece que no se está gestionando bien y yo lo puse el otro día en Twitter que yo me plantearía el quedarme a Alex Cardero, y más viendo que no acaban de llegar centrocampistas al Real Oviedo. Por cierto, también ha entrado Viejaria, que ya haré un vídeo hablando sobre este jugador. Creo que tampoco haré un análisis en profundidad porque bueno, ya lo habéis visto en pretemporada, pero hablaré un poquito daré mi opinión, ¿no? Daré mi opinión sobre este fichaje. Viejaria entra, no creo que vaya a ser titular, pero a lo mejor le vemos algún minutillo en este encuentro. Y con esto vamos a ir dejando el vídeo de hoy. No quiero enrollarme más, podría seguir hablando de este partido. Si queréis poner algún comentario os lo contesto sin ningún problema. Así que con esto dejo ya el vídeo de hoy, no me enrollo más. Acordaos de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.